Eh, Aguarden un segundo. Bueno, creo que ya la mayoría ya rindió. Eh, Entiendo que le ha ido bien a la mayoría. Después vamos a hacer un análisis de las notas, pero por lo que vimos así a grandes rasgos, eh, bueno, le fue bastante bien a todos. Así que, lo cual nos alegra mucho. La idea de ahora es hacer una nivelación, digamos, en cuanto al trabajo práctico número 4, poder establecer algunos conceptos básicos en los cuales tienen que estar presentes absolutamente en todos los trabajos prácticos. Después cada uno puede tener sus formas de hacer el informe, ¿sí? Pero básicamente hemos detectado al corregir los trabajos prácticos 4 que hay algunas cosas que le faltan a algunos, a otros les faltan otras cosas. Y bueno, la idea es poner WeTransfer es como para mandar era dar archivos pesados. O sea, esta vos los consulta subís y generalizada para duran 7 nivelar la días y después información se borran. del TP4. Entonces no te La ocupan pregunta lugar que en la queremos nube hacer ni del es Drive, si está el ni grupo de 10. Microsoft, ni ¿Está de el grupo ninguna 10 en nube la de nada. sala? Duran una semana y se borran. ¿Hay alguien del grupo 10? Sí, profe, disculpe, yo soy el grupo 10. Bueno, buenísimo. La idea es si pueden, digamos, que ustedes vivieron este proceso de construcción de este trabajo práctico y además la visita que realizaron a los talleres, si ustedes lo pueden proyectar al trabajo práctico y comentar cómo fue la experiencia para que compartirlas con sus compañeros. ¿Será posible? Profe, yo en este momento no estoy con la computadora, ahí veo si puedo llegar a mi casa y presentarlo, y si no, ahí me comunico con mis compañeros para ver si alguno puede proyectarlo. Bueno, ok, no haya apuro. La idea es que tratar de traer, digamos, en el aula virtual esta, tratar de un poco de comentarles que ellos cuenten en primera persona, cómo les fue el desarrollo con el desafío que se encontraron, cómo fueron y abordaron a esta visita al tornero, cuáles fueron las preguntas, qué respuestas tuvieron, que un poco era lo que tenía como objetivo este trabajo práctico. Este trabajo práctico tenía como objetivo principal también que se pudieran acercar a los distintos talleres, resolver, porque básicamente lo que tratamos con este trabajo práctico es acercarlo bastante a la realidad de lo que sucede en el día a día de un ingeniero industrial al momento de resolver las distintas problemáticas, en este caso asociado a lo que es la metalmecánica, ¿sí? eh, un ingeniero industrial se puede desarrollar en compras, en mantenimiento, en planificación, producción, en fábrica, bueno, en un montón de lugares donde eh, a diario ocurren acciones de rotura de pieza o, o fabricaciones suplementarias o complementarias. Entonces, esto el ingeniero industrial, digamos, muy a menudo se cruza con este tipo de desafíos, ¿sí? Y esa era la idea, de que se pudieran acercar a los talleres y comentar un poco. No sé si hay algún grupo que quiera comentar su experiencia mientras esperamos, si no lo vamos compartiendo nosotros el trabajo práctico 10 que lo tenemos preparado. Si no, ¿Alguien Lucas, quiere comentar los desafíos? Sí, Mauri. si no, Lucas, también tengo para comentar algunas cositas con lo que me queda de vos eh, del trabajo práctico número 3, en donde hay algunos detallitos que obviamente, bueno, quien ha hecho el trabajo práctico 3 notará. Y por ahí la idea es que si detectan en lo que yo digo dentro de sus trabajos prácticos algunos de estos errores, tengan la chance de arreglarlos.
dentro del trabajo práctico número 3, en donde se pide que tengan una referencia de las velocidades de corte en los diferentes procesos, se refiere a la velocidad de desplazamiento del elemento, o sea, en este caso el elemento cortante sería, en el caso, por ejemplo, del oxicorte, el desplazamiento del pico, o en el caso del plasma, de la antorcha que genera el plasma. El desplazamiento que va realizando el corte, no del flujo del aire de plasma que sale por el pico, ¿bien? Ni tampoco la velocidad del agua que sale por el pico, ¿bien? Es decir, lo que se pide, la velocidad que a ustedes les interesa es la velocidad traslacional de ese elemento que genera, o ya sea el plasma o el flujo de agua, ¿bien? El que lo direcciona, no el flujo en sí, porque ustedes para eso, digamos, ¿qué referencia les da que el agua salga a casi 2 veces la velocidad del sonido para determinar en qué tiempo se puede cortar una pieza? Si usan simplemente la lógica, ese dato es prácticamente inservible. Entonces, un poco lo que se quiere acá es que usen un poco también la cabeza de darse cuenta de ese tipo de cosas. ¿Sí? Es de saber qué pedir y qué es lo que les hace falta para calcular todos estos pequeños problemas, porque en realidad no es un problema de física cuántica todo lo que le estamos planteando. Es a lo sumo un cálculo de velocidad, tiempo sobre de, delta t sobre tiempo. Más que eso, una fórmula o la de la velocidad de corte del mecanizado, más de eso no se pide. O sea, son eh, prácticamente a operaciones aritméticas lo que tienen que hacer para resolver estos problemas. Pero lo que se requiere es mucho sentido común, ¿bien? Que lo que van a tener que tener en la vida cotidiana a la hora de resolver todo este tipo de problemas. ¿Mm? Y sabérselas arreglar con los datos que tienen. A veces no tienen referencia y tienen que salir a buscar de algún lado, hacer un experimento, o que no tienen referencias de parámetros tecnológicos de un material y van a tener que salir a experimentar dentro de la misma máquina, variar velocidades, medios de sujeción, velocidades de corte, profundidades de pasada, y ustedes van a tener que ir jugando con eso hasta encontrar los valores óptimos y obviamente registrarlo para no volver a hacer el mismo ejercicio o nuevamente. Tal cual. Eh, Ahí te agrego una cosita, Dale. Mauri. De paso, te vas recuperando, vas tomando energía y recuperando la voz. Sí, digamos, lo que siempre tratamos acá de vuelta es que los trabajos prácticos los pueda acercar bastante a lo que es la realidad. Pero es muy importante lo que está diciendo Mauricio, el tema de experimentar y hacer prototipos y hacer trabajos, digamos, de campo para hacer estos análisis y estos estudios que se hacen, ¿sí? ¿Y por qué se hace esto? Porque uno cuando el trabajo práctico 3 que les pide las tolerancias de corte y todo eso es para que lo tengan de referencia a nivel de proceso, ¿sí? Pero cuando nos encontramos en una empresa, las máquinas pueden estar obsoletas, pueden ser muy viejas, no se le ha hecho los mantenimientos correspondientes. Entonces ustedes van a ver una máquina que puede ser un proceso de plasma que está cortando y yo les pido, che, aquella máquina que tiene 50 años, ¿qué tolerancia tiene? O sea, ustedes van a poder saber una tolerancia del proceso, ¿sí? De ese tipo de corte, pero en realidad, cuando vayan a ver si esa máquina está adecuada para el proyecto que tienen que hacer, lo van a tener que ir a hacer un prototipado y van a tener que ir a trabajar. ¿Y esto por qué se los comento? Porque suele pasar, a mí me sucedió, ¿sí? Nosotros, digamos, cuando yo ya hace 2 años que no trabajo en IMSA, pero cuando trabajaba en IMSA tuvimos que hacer el famoso horno, no sé si ustedes lo vieron, que fue para IPF. Que salió por todos lados. Bueno, en ese proceso de trabajo de fabricación de ese horno, la parte convectiva iban placas tubulares. Esas placas tubulares había que hacer cortes de muchos agujeros con cierta precisión. Y sucedía esto, sabíamos que lo podíamos hacer con plasma, pero no sabía si el plasma nuestro daba con las tolerancias correspondientes. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer una parte de una placa tubular, empezar a trazar y hacer cortes para ver si logramos esa precisión antes de trabajar y trabajar con un mockup
antes de trabajar con la placa tubular correspondiente. Se hicieron las pruebas, se calibraron y se logró la precisión, ¿sí? Entonces, lo que está comentando Mauricio es, muchas veces hay que hacer este prototipado o hay que hacer estas experiencias para conocer, si lo desconocemos, para conocerlo, o si tenemos una máquina que ya están bastante viejitas, no conocemos cómo está actuando, tener una referencia del día a día o la foto de hoy de cómo trabaja. Y eso no es ciencia ficción, sino que se practica en la realidad. Y por eso traigo esta experiencia que tuve que practicar. Tengo que practicar con el área de trazado y corte para hacer los cortes, las placas tubulares con este tipo de precisión que iban con caños muy precisos, ¿sí? Ahora sí, Mauri, te dejo, no sé si querías comentar algo más. Sí, después respecto a lo que es insumos, no se queden simplemente con lo que es energía eléctrica, porque este tipo de procesos también tienen consumibles en lo que es, por ejemplo, el plasma, o también en función del corte que van a realizar, el espesor del material. Generalmente, tanto en el chorro de agua como en el plasma, las boquillas son consumibles permanentes, que obviamente varían del material de un proceso a otro. Ese tipo de consumibles le pedimos, obviamente también en el estado de la mesa de corte, también ahí hay digamos, algo que reponer. Obviamente en el chorro de agua, en la parte de bombeo también tendrán que disponer más allá de filtros y alguna otra cosa que les exija, digamos, un cambio permanente, pero no se queden simplemente con lo que es energía eléctrica. Obviamente hay procesos que tienen más consumibles que otros. En la parte también de abrasivos, en el caso del corte por chorro de agua. En el caso de plasma, hay veces que se utilizan gases diferentes de lo que es el aire, ¿no? Ya sea gases para protección o el mismo gas de plasma. Entonces, sálganse un poco de lo lógico, digamos, de lo que eso es simplemente lo que es la energía eléctrica. Luego también de lo que es acabados superficiales. En los acabados superficiales tenemos que, de referencia para que lo tengan ya, lo que es, vamos de peor a mejor, la parte del oxicorte para pequeños espesores puede que sea algo presentable, pero generalmente el oxicorte es el que peor tolerancia tiene y el que tiene peor acabado superficial. Es bastante grotesco el corte. Bien. Y en general, depende del espesor, también presenta algunas inclinaciones siempre. El plasma le sigue también con acabados que son mejor que los de oxicorte, pero en general también no son tan buenos. Y pensar que este tipo de procesos tienen, digamos, tolerancia del orden de las décimas, 3 décimas de milímetros, es jugar muy finito. Generalmente depende obviamente de las exigencias y la tolerancia que tenga la pieza que quieran cortar, pero generalmente es del orden de los milímetros. Yo no le dejaría menos de 2 milímetros de tolerancia a ninguno de esos cortes. Ya el chorro de agua y el láser es un poco más diferente. En el caso del láser, y bueno, más que todo el chorro de agua, los acabados sí son prácticamente de terminación. Obviamente, a medida que el espesor va incrementándose, la desviación, la inclinación, o sea, la falta de perpendicularidad con la superficie del material se agrava. Entonces, obviamente, todos esos detalles ustedes no los van a tener, no los van a obtener por arte de magia. ¿Cómo los van a obtener? Es preguntando, averiguando, leyendo, consultando. Entonces, lo importante para este tipo de trabajo es eso, el trabajo de campo. Ir al de la máquina, ir a conocerla y a ver qué pasa si pasa esto, que si pongo el otro, que... Entonces, ir viendo, ir juntando datos, hacer, como dijo Lucas, una prueba patrón, digamos, para ver si la máquina, o calibrar la máquina en función también de de la antigüedad que tenga o cómo está funcionando, porque a lo mejor también determinar cómo está funcionando el equipo que tienen disponible antes de hacer digamos,
enfrentar al material final. Bueno, y eso es un poco lo que hemos visto, que dentro del trabajo 3, el resto está bastante bien todo, pero dentro de lo que es el trabajo 3, esas eran algunas de las... Un comentario adicional, Mauri. No solamente, acuérdense que ustedes pueden hacer pruebas, digamos, in-house, digamos, propio adentro de la empresa, sino también es posible que el proveedor, si ustedes supongamos que tienen que hacer un corte por láser o un corte por chorro de agua y no tienen disponible la maquinaria, ustedes van a ir a un proveedor a que le haga ese tipo de corte. Y el proveedor, posiblemente ustedes si presentan piezas simples y sencillas, no le va a pedir mockup para trabajar, pero si trabajan con piezas complejas, seguro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen, digamos, saben que pueden lograr esas tolerancias, pero a veces estamos jugando muy al límite, al borderline, que se llama, digamos, muy al límite de lo que puede lograr la máquina herramienta, ¿sí? Entonces lo que se hace es, el proveedor suele pedir material de prueba, ¿ya? Y esto nos da a reflexión dos cosas. Una cuestión importante, digamos, el tipo de prototipado, que no solamente lo hacemos nosotros, sino también lo puede hacer un proveedor. Y otra cosa también que es muy importante, que cuando trabajamos con aceros especiales, esto para que lo tengan en cuenta, a veces se compra afuera, ¿sí? En el exterior. Y siempre hay que comprar un poco de más, justamente por estos tipos de mock-up o estas pruebas, sobre todo cuando no se conocen estos materiales. Y además, justamente porque posiblemente un proveedor nos pida algún tipo de material para poder trabajar y hacer esa misma experiencia. Pueden trabajar con máquinas nuevas, pero necesitan, digamos, poner a punto el proceso, o pueden trabajar con un poco de máquinas más viejas o más antiguas, e igual necesitan poner punto a proceso. Entonces, le van a pedir estas piezas especiales, y si ustedes han comprado muy al límite, lo que va a suceder es que si se equivoca, se va a equivocar con una pieza importante, digamos, que parte del equipo. Entonces, tengan en cuenta esto, que básicamente es lo que sucede en el día a día, y aunque sea un corte por láser, un corte por agua, si el proceso está muy en el límite, siempre le van a pedir material para poder trabajar, ¿sí? Eh, eh, Esto es, digamos, para poner del propio proveedor. ¿Mm? No sé si alguien tiene consulta o preguntas para el trabajo práctico 3, que hayan quedado dudas, así avanzamos con el 4, que ahí nos avisó el grupo 10 que ya está presente. Bueno, Sofía y el resto del equipo, si quieren presentar el trabajo práctico 4, el 10, y contando un poco su experiencia. Sí, profe, ahí comparto pantalla. Ok, genial. Gracias por la predisposición. Lo agarramos de sorpresa, pero bueno, lo estuvimos analizando Ahí y lo está pueden bastante. ver. Sí, Hola, ahí lo estamos profe. viendo. Profes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quieren Bueno. contar un poco cómo fue, digamos, desde que conocían todo hasta cómo fueron avanzando? Sí, profe, yo me puse en contacto con un tornero que está relativamente cerca de mi casa. Se llama Mecaniza, de Alberto Maldonado, en la lateral del acceso sur. Básicamente me permitió una entrevista presencial con él. Así que estuvimos viendo los dos juntos el plano, íbamos viendo las dimensiones y las consignas y íbamos charlando al respecto. También, bueno, pude ver las máquinas donde hacía todo, que es la fresa y el torno. No lo hace con CNC. Así que, bueno, por eso se van a ver en el trabajo práctico por ahí unos tiempos más largos para cada pieza. Perfecto, bueno, genial. Y ahí fuiste avanzando y fueron, digamos, analizando cada componente. Claro, bueno, lo primero que les llamó la atención era la dimensión de cada pieza. Me decía, pero
pero esto es una polea para un juguete, ¿para qué? Me decía. Claro, es un poquito, claro. Le decía, no, capaz. Me dice, pero capaz que se han equivocado, dice, en la unidad de medida. Digo, no, esa es la consigna. Entonces, por ahí lo que me decía él es que por ahí vamos a utilizar un montón de material extra para la sujeción de la pieza. Esa es una de las cosas que me decía. Eso es muy importante lo que te dijo, ¿sí? Muchas veces hay que comprar este tipo de materiales, digamos, en una dimensión mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta cuando la sujeción de la pieza, ¿sí? Entonces, posiblemente lo que te haya planteado eso, che, es más grande el pedazo que tengo que comprar por la sujeción que por lo que tenemos que mecanizar. Pero la idea es, no nos queríamos ir cuando analizamos este tipo de plano por allá, por febrero, digamos, que lo analizamos con Mauricio en su momento. Queríamos ir a piezas sencillas que tuvieran ensamble y no complejizarlas o sea, queríamos que fuera didáctico para el aprendizaje de ustedes y no medida, porque física 1, dibujo, ya lo hemos visto, digamos, en primer año básicamente, pero esa era la consigna, que después cuando hicieran el ensamble y todos tuvieran un poco de idea un poco más acabada, digamos. Otro punto que quiero destacar acá, Lucas, es que ahí pueden ver, chicos, que ustedes cuando tienen, bueno, si no se dedican a desarrollar un producto, lo que hacen son servicios de mecanizado, es decir, ofrecen ese servicio, tienen que ver que pueden caer cualquier tipo de piezas o muy, muy pequeñitas como esta, y piezas bastante grandes o medianas. Entonces hay veces que cuando uno va armando su taller, el taller tiene que pensar en esto, en la flexibilidad de tener, o sea, de comprender un campo bastante amplio en dimensiones de piezas. Entonces, cuando uno compra, si no es para algún trabajo específico, tiene que también ver esto. Para piezas chiquitas van a saber que tienen que tener, digamos, máquinas con elevadas revoluciones. Para piezas grandes, obviamente máquinas más robustas y con no tan altas revoluciones. Entonces tienen que ver algo intermedio, o lo que se maneja generalmente, lo que se hace dentro del ambiente, como por ejemplo Mendoza, tienen trabajo parte de petróleo, parte de la industria metalmecánica, agroindustria y de otro tipo de máquinas. Entonces ir tratando de captar cuál es su mercado para seleccionar también una máquina que sea lo más flexible posible. Pero sí, a veces llegan estas piecitas que uno dice, ¿y esto cómo lo hago? O bien dicho, una vez cuando analizan el material, ven que necesitan, para hacer una arandela de, por ejemplo, 2 milímetros, tienen que considerar, por ejemplo, el corte de la arandela, que les consume 3 milímetros. Entonces, para una arandela tienen que tener en cuenta 5 milímetros por cada arandela. Entonces, más allá de lo comercial, obviamente, muchas veces no pueden encontrar una arandela comercial que les sirve, hay que fabricarla, no hay otra. Y ven que, digamos, el corte les insume más material que la misma pieza. Por ahí, bueno, se dan todas estas situaciones. Tal cual. Sofía, si nos podés ir describiendo cómo resolvieron la realización de cada una de las piezas y cómo eligieron el material. Bien, profe. Y bueno, todo lo instrumental que utilizaron, o sea, que determinaron que se debe utilizar. Claro, nosotros, como Sol tuvo la entrevista presencial, ella fue la que habló con el tornero y después nos comentó cómo fue la reunión, donde el tornero iba viendo cada pieza y en función de la forma, el tamaño, nos recomendó un material. Por ejemplo, para el eje nos recomendó un SAE 4140 y nos dio las dimensiones del redondo que necesitaría, para el cual a partir de ahí tornear la pieza. Y él, como no tiene máquinas, no es tipo CNC, sino más tipo artesanal, se podría decir, que trabaja por cada pieza con sus herramientas, nos dijo cuánto tardaría, por ejemplo, en hacer ese eje, que calculaba 1 hora, y qué herramientas usaría. Por ejemplo, el desbaste, y bueno, estos datos nos los dio él en función de su taller, cuáles eran los elementos que él usaría
para realizar esa pieza. Y así con cada una nos fue aconsejando cómo lo haría él y dándonos el tiempo que tardaría y lo que ocuparía de herramientas. Sofía, ¿tenés alguna idea de dónde sacó él las dimensiones de 16 y 32? Son, me imagino, dimensiones estándar que se consiguen para... Perfecto. Esas son dimensiones del material, que generalmente hay tablas donde están, por ejemplo, los diferentes macizos en función de su sección, redondos, cuadrados, hexagonales. Hay tablas que van dando cuáles las dimensiones y el peso por metro también saben dar. Claro, eso después lo usábamos nosotros empezamos a hacer el trabajo 5 y ahí, por ejemplo, para calcular los costos, como por más de que la pieza sea pequeña, necesitamos ese macizo para a partir de ahí tornearlo, entonces buscamos en cualquier, no me acuerdo el nombre de la empresa de la metálica donde averiguamos, que ahí nos daban los precios de los macizos para esas dimensiones. Entonces ahí podemos calcular el costo unitario para sacar la pieza. Perfecto. Bueno, y otra cosa que hicimos para la segunda parte del trabajo fue más o menos relevar los datos de la máquina que usaba él para más o menos poner una parecida con los datos técnicos. Bueno, y encontré esa, por ejemplo, que se parecía mucho. Después le consulté y me dijo que sí, que eran bastante parecidas a las que él tenía en el taller, para que fuera acorde, digamos. Este es el otro torno. ¿Y los tiempos los calcularon? Fue una sugerencia de ustedes, ¿no es cierto? Claro, sí, fue una sugerencia. También surgió de la charla que nos decía que si tuviese un CNC, por ahí estas piezas las puede realizar capaz 70 veces más rápido, porque él se tardaría por ahí más de un mes en hacer 100 piezas de cada una. Pero si fuesen 10, ¿qué pasaría? Sí, si fuesen 10, obviamente que no podrías hacerlas y el costo de la máquina es muy grande, un CNC por ahí no se justifica. Sí, para un volumen grande podemos usar un CNC. Otra pregunta, ¿cómo hicieron para resolver la ejecución de la pieza número 3? A ver, ¿cuál era la 3? El soporte. Bien. Les voy indicando porque son cosas que he visto en otros grupos que por ahí han utilizado procesos que están pues mucho más engorrosos para que ustedes los describan y puedan ver los demás chicos qué es lo que han hecho ustedes. No me acuerdo bien la medida, pero básicamente teníamos 2 triángulos que se sacaban de un macizo cuadrado. O sea, en un macizo cuadrado hacíamos una cizalla diagonal de la que sacábamos los 2 triángulos. La L también se hacía mediante con una cizalladora. Es decir, más allá de lo que es, o sea, cuando hablamos de macizo hablamos de dimensiones ya que van más allá de los 4 o 5 milímetros y hablamos de secciones cuadradas, redondas. Ahí uno ve que el espesor del material que se está utilizando es de, o no recuerdo, 2 milímetros y medio, algo por el estilo. No veo ahora. Claro, una lámina, no un macizo. Bueno, exacto. Que me confundí. Entonces,
Y creo que lámina se le dice a cuando ya superan los 6 milímetros de espesor, y por debajo de los 6 milímetros creo que se le dice chapa o algo así, no sé, Lucas, por ahí creo que anda. Sí, no me acuerdo bien los límites, pero están ahí. Están por ahí todos. andan. Y bueno, ustedes partieron materia que es una chapa y lo seccionaron a través de una cizalla, ¿bien? Que es mucho más barato que ponerse a cortar. Obviamente que va a llevar un tiempo considerable, pero también está la posibilidad de seleccionar algún otro proceso de corte como lo que estuvimos hablando recién. Es decir, colocar una chapa y que salgan casi X cantidad de piezas en función de las dimensiones de la chapa, con un corte ya sea por plasma, láser, bueno, lo que se vea, lo que sea más barato o lo que a ustedes la evaluación técnica les dé mejor. En este caso ustedes seleccionan una cizalla que les va a llevar un tiempo considerable y es mucho más incómodo que realizarlo por uno de los otros procesos. Eso es lo que quiero que vean también, de evaluar los diferentes procesos que ustedes pueden, digamos, tener para realizar una misma operación, una misma pieza. Habían otros chicos que para hacer una arandela, en vez de hacerla mecanizada, o cortaron la arandela y después le dieron el espesor con rectificado. Eso, o sea, aparte que encareció mucho todo, por ahí no caer en ese tipo de, digamos, de ineficiencia, de elegir procesos equivocados, hay que hacer esta tarea que hicieron ustedes de ir a preguntar a quien sabe, ¿bien? Porque ustedes no nacieron sabiendo y esto los libros no se lo transmiten. La única manera de hacer esto es ir a preguntar, ir a ver quién conoce. Entonces, bueno, ustedes utilizaron esa máquina y veo que también después utilizaron una plegadora que unieron esas piezas a través de soldadura. Sí, exacto. Luego lleva una especie de planchuela donde van 2 orificios y eso también lo hicieron soldados, por lo que veo, y luego realizaron los orificios, ya sea en una fresa o en un taladro en función de la precisión, no recuerdo. Pero lo que quiero que vean acá, que o sea, dentro del proceso que he elegido el grupo 10, es el que más, digamos, más se apega a las necesidades. Hay grupos que lo que han utilizado acá, por ejemplo, es partir de un macizo de acero y empezar a fresar todos los intersticios de esa pieza. Hay que pensar de que, bueno, obviamente alguien que tenga experiencia solamente se lo puede transmitir. Está bien que lo hayan pensado y que lo que se le haya venido a la cabeza es lo que ustedes tenían a mano, lo que extractaron de los libros. Pero lo que queremos que vean acá también es la necesidad de tener todo este tipo de charlas, y lo que estamos haciendo acá es tratar de abrir un poco a todos aquellos grupos que no tuvieron la oportunidad de ir a un taller. Primero que vean la diferencia que hay y digamos, no pierden tanto tiempo el ir a consultar. ¿Cuánto tiempo les demoró consultarle al tornero, Sofía o Sol? No, 1 hora. Bueno, 1 hora como con mucho. 1 hora tenían el práctico prácticamente resuelto y con las ideas bastante acabadas en la cabeza. Y no costaba nada, o sea, obviamente que con estas condiciones, este contexto, se complica de ir todo un grupo, un tornero, pero con que haya ido uno y que después pueda transmitir o sacar fotos, o con las herramientas que hay ahora a través de video, se puede un poco transmitir a los demás compañeros. Pero, sí, y ahí para dejar algunas conclusiones también, porque hay varios grupos, o sea, a ver, los procesos de fabricación son variados y todos podemos llegar al mismo resultado, ¿sí? Ese análisis de llegar al mismo resultado, bueno, vamos a obtener el mismo equipo, ¿sí? Pero seguro que los procesos van a estar diferenciados en el costo, ¿sí?
en el costo, en el tiempo de entrega también, obviamente, pues si tengo un proceso mucho más largo y complejo, seguro que el tiempo de entrega va a ser más largo también. En la calidad final del equipo, capaz que todos van a estar terminados y ya han logrado las dimensiones correspondientes, pero cuando se ensamblan, seguro que alguien que lo hizo con un proceso un poco más ideal, el ensamble va a ser 10 minutos, mientras que otro va a tardar 3, 4 horas, ¿sí? Entonces, digamos, acá como concepto, digamos, también transversal de conocimiento es que hay muchos procesos para poder lograr el mismo resultado, ¿sí? Y lo que estamos haciendo acá es este tipo de análisis tiene que ver con eso. Ustedes que se van a encontrar en la realidad, van a ir a una empresa y ustedes van a tener ciertas máquinas disponibles, ¿sí? Entonces, capaz que el proceso que ustedes hagan no sea el óptimo, pero bueno, tampoco tal vez siempre el problema de la gestión de los recursos, ¿sí? Tal vez no puedan salir afuera a comprarlo y les digan, bueno, tienen que hacerlo con lo que tienen adentro. Entonces, se van a adecuar a los procesos, tal vez sean un poco más caros, un poco más lentos, pero van a poder utilizar los equipamientos que tengan adentro de la empresa, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta, digamos, en el día de mañana, que es otro proceso de aprendizaje en este sentido. Se pueden aplicar muchos procesos para llegar a un mismo componente, sí. Hay procesos que son más caros, hay procesos que son más económicos, hay procesos más eficientes. Y también tengan en cuenta eso, que a veces uno se tiene que adaptar a lo que tiene, muchas veces, en muchas oportunidades, porque bueno, no tiene la máquina ideal, pero bueno, a veces uno no tiene el material ideal y a veces, Mauricio lo debe saber muy bien, digamos, uno agarra una torta gigante y la mecaniza hasta llegar al proceso o el equipo final y sabe que está desperdiciando mucho dinero, digamos, en cuanto a materia prima, pero a veces no se encuentra ese material y tenemos una torta de un material que es justo de la misma calidad. A veces no hay tiempo de salir a comprar porque lo necesitan urgente y es más fácil mecanizar rápido que salirlo a comprar o que esperar que venga de Buenos Aires. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente todas estas variables es imposible llevarlo en un trabajo práctico y la única forma de acercarse un poquito más a la realidad es con esta experiencia y con este contacto con los talleres en aquellos grupos que lo hayan podido tener. Pero ¿qué queremos dejar dicho con esto? Que acá aplicaron cizallas y en el otro aplicaron un proceso de corte, no hay problema, o sea, acá no está mal, digamos, si uno aplica un proceso y otro aplica otro proceso, lo importante es que tengan ese proceso de aprendizaje en que se puede llegar a un equipo con distintos componentes y acá está bueno para que vean cómo el grupo 10 llegó con este proceso de aplicando la cizalla y otro tal vez con un proceso de trazado y corte. Bien, chicos, ¿nos podrían decir cómo resolvieron el tema de instalaciones auxiliares? Disculpe, persona, ¿podría repetir que se me cortó el...? Las instalaciones auxiliares, había un punto que hablaba sobre las instalaciones auxiliares o equipos auxiliares y ustedes fueron uno de los, creo que de los pocos o único grupo que un poco pudo poner algo sobre el tema. Está bien al final, digamos, en la segunda etapa, en la parte final. Hola, profe, buenas tardes. Hola, sí. ¿Cómo le va? Sí, yo también soy del grupo 10. Bueno, en esta parte del trabajo práctico, lo importante es tener en cuenta el espacio, ¿no? Y el anclaje justamente de las máquinas y el equipo para poder realizarlo correctamente. En los talleres, por lo general, se realizan trabajos previos justamente de acondicionamiento, ¿verdad? Para que cuando la máquina intente instalarse, los medios, el contexto lo permita. Por ejemplo, la fuente de energía para las máquinas y herramientas es muy importante porque sabemos que consumen una energía distinta a máquinas comunes, ¿no? Por ejemplo, un torno no te va a consumir lo mismo que qué sé yo, que, no sé qué le podría decir, que un taladro de mano. Somos conscientes de eso. Entonces,
debemos tener en cuenta justamente que cerca de la máquina se encuentre un tablero eléctrico que esté acondicionado, que brinde el voltaje necesario para que la máquina funcione correctamente. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas pusieron ahí? ¿Acá los ayudó el tornero o investigaron ustedes cómo fue para abordar este punto? No, profe, esta parte lo hicimos investigando nosotros por nuestra cuenta. Sí, de los equipos de instalación auxiliares, digamos, todo lo que es la parte eléctrica y su tablero de potencia correspondiente y sus protecciones correspondientes es muy importante y también es más importante, o sea, igual o más importante o complementariamente importante es el tema del primer punto también, anclaje máquina de equipo, ¿sí? Que es una parte, se vio en la parte de las clases que sobre todo Mauricio, sobre la necesidad de tener unos buenos anclajes correspondientes a las máquinas, ¿sí? Para que le dé rigidez a las piezas, ¿sí? A las máquinas, de manera tal que cuando estamos trabajando con precisión sobre ciertos equipos, sobre ciertas piezas, se le pueda dar la precisión correspondiente, ¿sí? Sin estos anclajes, estas máquinas tendrían mucha vibración, desplazamiento, lo cual no se lograría las terminaciones y las tolerancias correspondientes. Entonces es muy importante que con máquinas nuevas o incluso cuando son máquinas que están usadas, pero a veces pasan muchas empresas actualmente que se van a un parque, se van a trabajar, cambian de localización, se van a trabajar al parque al Pimen de las Heras o algún otro parque, digamos, donde se llevan la nave industrial completa y lo primero que tienen que ver es justamente el layout de cómo va a trabajar esa empresa y viendo dónde van a ser los anclajes correspondientes, las fundaciones correspondientes para que justamente se puedan lograr las tolerancias que puede lograr esa máquina, obviamente con las sujeciones correspondientes. Y otro equipo importante en términos de equipos auxiliares es el aire comprimido, que es otro equipo que no hay que dejarlo a tener en cuenta al momento, sobre todo cuando se trabaja en este tipo de piezas con mecanizados, ¿sí? Mecanizados de torno, de fresa, lo que sea. Estos equipos auxiliares son muy importantes a la hora de trabajar, ¿sí? Claro, exacto. A veces hay máquinas, por ejemplo, máquinas CNC, o también mismos tornos que tienen el accionamiento neumático de algunas funciones, ya sea del plato, o también para refrigerar, utilizan aire comprimido, y si no, generalmente se utiliza para limpieza. Y lo que es aire comprimido no solamente a veces conlleva a la adquisición de un compresor, sino también a toda la instalación de aire comprimido de todo el taller, que eso también, en función obviamente de la cantidad de equipo y la disponibilidad de, digamos, de fuentes de aire comprimido que necesitan, es la cantidad de metros de cañería y de acople rápido y de mangueras y de pistolas de aire comprimido, y todo eso uno va sumando, digamos, es decir, no es pensar simplemente en el compresor, y obviamente también tener bien en claro las dimensiones del compresor, la potencia del compresor, y si en el mismo taller tienen un equipo de plasma que necesite también aire comprimido, ahí es mucho más seria la selección del compresor.
porque si no tiene el suficiente caudal de aire a la presión que corresponde, el plasma no le va a andar. Entonces ese es un equipo también a hilar finito en el caso de tener un plasma o tener algún accionamiento neumático en una de las máquinas. El resto, si es para limpieza, no hay ningún problema. Obviamente que si ustedes tienen un gran caudal de aire necesario, que en muchas máquinas y están limpiando constantemente, obviamente lo único que les va a repercutir es la cantidad de horas que va a funcionar el compresor por día. Y otra de las cosas también que se utilizan mucho son los elementos de izaje. Acá en este trabajo práctico ustedes no han tenido mucho problema porque las dimensiones de las piezas son bastante pequeñas y son livianas. Pero hay veces que las piezas son pequeñas o medianitas que pueden levantarse con la mano, ya sea el material o la pieza terminada. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tener también en cuenta los accesorios de la máquina. Porque a lo mejor ustedes quieren cambiar el plato de un plato de 3 mordazas a un plato de 4 mordazas y el plato ya pesa 40 o 50 kilos. Y que un operario esté sacando el plato con el propio peso de las cinturas y un torno paralelo, y ahí tenemos que pensar de algo para poder, aunque sea una banderita hecha artesanalmente, para poder retirar eso de manera cómoda y segura. Entonces, no tan solo cuando pensamos en un elemento de izaje hay que pensar en la pieza o en el peso, en las dimensiones de la pieza, sino también en aquellos accesorios que puedan intercambiarse en las máquinas, ya sea plato, cabezal divisor en la fresadora, que también a veces tiene su peso considerable. Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas bien en cuenta. Y respecto a los instrumentos de medición, ¿qué es lo que seleccionaron? Seleccionamos, profe, un calibre universal, un micrómetro, un peine de roscas. Justamente fueron los consejos que nos había dado el tornero, que con esos instrumentos eran suficientes para poder trabajar. Sí, acá no habían, bueno, la tolerancia no las ponían. Generalmente cuando no se ponen son más o menos 3 décimas, 1 décima y media. Ya 3 décimas con un calibre anda bien, un calibre digital nuevito, y ya cuando está décima y media, ya la confianza yo al calibre no se la tengo y prefiero recaer en un micrómetro. O en el caso de una medición interior de un alesómetro o algo por el estilo. El peine de rosca obviamente es necesario para cotejar el paso de la misma que coincida con el paso que ustedes quieren darle a la rosca. Decir, bueno, le han dado un paso en la máquina y ven si la máquina le está respetando el paso de la rosca. Bien, ¿algo más, Lucas, que quieras preguntar? Sí, que es muy importante, a ver, no sé si pueden poner un poquito más abajo, digamos, de los elementos auxiliares. Es muy importante tener, independientemente de los equipos, es importante en cualquier tipo de proyecto que ustedes tengan en cuenta qué necesitan o qué cuestiones o qué equipo, qué diseño o qué componente auxiliar necesitan para tal fabricación. Digamos, básicamente el ingeniero industrial está permanentemente en la gestión de proyectos, en la gestión puede ser en la parte previa, como puede ser en licitaciones, donde tiene que hacer el análisis de fabricaciones y acciones, digamos, y muchas veces en una primera instancia cree que uno todo, sobre todo cuando está en una empresa, cree que tiene muchas cosas y lo va a resolver todo adentro. Pero es importante a nivel de costos, ¿sí? A tenerlo en cuenta, porque esto no son costos baratos. Por ejemplo, el tener una bandera, acá, digamos, está muy limitado porque es muy chiquito y no se necesita, pero siempre se va a necesitar un método de izaje, por lo que comentó recién Mauricio. Siempre hay dispositivos a veces que son también considerados auxiliares de fabricación,
que a veces son dispositivos especiales, como ser perchas, porque a veces se trabaja con tuberías acá en el petróleo, ¿sí? Se trabaja con cañerías muy largas, ¿sí? De 12 metros o más todavía, 15, 18 metros. Entonces se tienen que hacer perchas especiales para poder tener balanceada la tubería y que no vaya cabeceando para ningún lado. Y estos movimientos y tener estos auxiliares en movimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta, porque sobre todo si son piezas así chiquitas no van a tener problemas, pero si ya son proyectos un poco más complejos, el tema de auxiliares es mucho, mucho dinero, ¿sí? Lo digo por experiencia. Eh, cuando no se tienen en cuenta es mucha la plata que se puede perder, digamos, en este tipo de equipamientos cuando no se tuvo en cuenta en el análisis principal. Entonces, es importantísimo que lo tengan en cuenta, cómo lo voy a mover, cómo me voy a abastecer de energía, cómo vamos a, si necesito elementos auxiliares de izaje, además de una bandera, un puente de grúa, ¿sí? Además el tipo de aire. Uno cuando a veces analiza la cañería y todo el sistema de aire comprimido para una empresa, es bastante complejo, no es simple. Y después lo que hay que tener en cuenta es que para qué lo voy a utilizar o para qué proyectos los voy a utilizar, ¿sí? Porque no es lo mismo el aire comprimido para cualquier tipo de proyecto que un aire comprimido para que sea parte de una fábrica nuclear, ¿sí? ¿Por qué? Porque se regula hasta las microgotas de humedad que tiene el aire que tira el compresor. Entonces, hay que darle la importancia correspondiente. Todo eso obviamente lo van a ir adquiriendo con la experiencia, con el trabajo, con el día a día, pero es importante que lo tengan en el radar ustedes al momento de analizar cuando les toque trabajar en esta dirección. Totalmente. Y también le quiero agregar que los tiempos también de fabricación intervienen en estos elementos auxiliares porque tienen que ver también primeramente que el flujo de material se realice de manera cómoda, que no se acopien las cosas en cualquier lado, ya sea también para el flujo de material como también para la seguridad. Por ejemplo, si ya tienen volumen de piezas considerable, van a tener que tener una mesa o una estantería para ir depositando en forma ordenada las diferentes piezas y que para ser transportadas hacia otra estación de trabajo, es decir, después de un torno a un centro de mecanizado, sería bueno que esa estantería tenga rueditas. Entonces ustedes van con la estantería completa y la dejan en la otra, en el otro centro de operación. En vez de que un operario vaya piecita por piecita o cargando un carrito, llevando las piezas, y eso consume mucho más tiempo. Entonces, esos elementos auxiliares para la organización de las piezas, para la organización del material, como dijo Luca, una percha o mesas para ir disponiendo el material de forma ordenada y que, bueno, que no se caiga, que no se dañen las piezas por alguna caída o algo por el estilo. También algunas rejas que por ahí se ponen en sectores de trabajo también para que los operarios no vayan a introducir alguna mano o algo por el estilo. La otra cosa es que cuando también generan mucho volumen de piezas, que genera también mucho volumen de viruta. Entonces capaz que en una hora tienen el taller lleno de viruta por todos lados y tienen que parar para ordenar un poco, limpiar, escoba, y no han considerado cómo se va a evacuar la viruta. Y esa es otra. Entonces, ver cómo van a disponer la viruta, cómo la van a evacuar del centro de trabajo, si van a utilizar una pequeña tolva, por dónde va a circular. A lo mejor esa tolva luego tiene un peso considerable de viruta, cómo la van a sacar. A lo mejor necesitan un SAMPI para sacarla. Tienen que ver si el SAMPI va a entrar hasta al centro de operación. Bueno, es un combo de cosas que obviamente que para darse cuenta se necesita estar dentro de un taller. Y eso también es lo que le queremos transmitir siempre, ir a preguntar. Por eso todas estas prácticas en general son muy visuales, no están casi en los libros. En los libros están los conceptos madre, que son como estas máquinas ustedes han visto, son movimientos, herramientas, cosas muy simples de ustedes leyéndola o viendo un video, fácil de asimilar.
pero todas estas cosas que vienen del trajín, digamos, del ejercicio de este tipo de operaciones, la única manera de verlo es estando en un taller. Tenemos tiempo que, bueno, no tenemos la posibilidad de realizar visitas ni siquiera al centro de mecanizado del ITU, pero bueno, es como nos estamos arreglando de esta manera y lo que le queremos transmitir es un poco esto. Acá la experiencia vale mucho y no encasillarse en el área de la oficina técnica, sino van a tener que salir a recorrer las naves, a ver cómo funciona todo y el día que encaren un proyecto tener en cuenta todas estas ideas, ir manejándolas y cotejando siempre lo que es la seguridad, el medio ambiente, la economía y la viabilidad técnica. Eso es todo, el tiempo también. Pero el orden y la limpieza es fundamental en este tipo de actividades, igual que la seguridad. Estas máquinas no perdonan. Ustedes están mecanizando, qué sé yo, tienen guante, el plato le enganchó el guante y se va el guante y la mano. O sea, no hay, con suerte, y yo hablo de máquinas pequeñas, no máquinas grandes, es que uno le enganche el brazo y empiezan a volar partes de ser humano para todos lados, pie para un lado, cabeza para el otro, los desmembra en un minuto. Entonces, ya sean ustedes que tengan que operar, sumamente cuidado, o sea, con sumo cuidado, y si están a cargo de operarios, cuídenlos con todo lo que son las normas de seguridad, capacitaciones y también las protecciones correspondientes en cada una de las máquinas. Bien. Particularmente, profe, como un dato, hace poco me tocó ver un video justamente de un trabajo de una conocida que está haciendo licenciatura en higiene y seguridad y les hicieron hacer un trabajo justamente de una persona que le agarra la manga del overol a un operario, el torno. Literalmente el torno no para y uno de los principales errores que tuvieron los operarios fue que tardaron en parar la máquina, no paraban la máquina. Bueno, se le produjo, no hubo un desmembramiento, pero sí se le aprisionó el brazo y bueno, de hecho que se desmaya, apenas lo liberan se desmaya la persona y sí. Respecto a eso, la seguridad es clave. Y como para aportar, digamos, al trabajo práctico 4, nuestra experiencia fue parecida a la de Sol. En mi caso, fui yo el que fui a la casa de un ex operario de IMSA. También estuve, creo que como 3 horas, ahí se me hizo un poco más largo porque le gustaba hablar, un poco contarme la experiencia de trabajar con el torno vertical y demás. Pero eso te suma a vos. Claro, totalmente. Bueno, de hecho que si no hubiera habido restricciones, capaz que me quedaba en la casa, él tiene un torno vertical, capaz que me quedaba haciendo alguna pieza, que ya quedamos en hacerlo en algún momento, pero me pudo mostrar y eso estuvo muy bueno porque me mostró, no sé, primeramente la máquina, algunos insertos y herramientas de corte, bueno, hasta cómo se sujetan algunas piezas y demás que por ahí uno en los videos y demás no se pasa y demás, y que estuvo bastante bueno. Y también el proceso fue muy parecido, ir viendo parte por parte, pieza por pieza. También hubo la cuestión del tamaño de la pieza, y bueno, de ahí en más plantear cómo se iban a hacer los cortes. Por ejemplo, en los cortes de la chapa habíamos planteado una cizalla o un corte con algún tipo de sierra, por ejemplo, según la producción que se iba a hacer, digamos. Pero más o menos el proceso es muy parecido a lo que mostró Sol y Sofía. Muchas gracias, Samuel. ¿Cómo se llama? ¿César, el que te colaboró con vos? No, Luis Sifo. No conozco. Creía que... No, hace ya varios años. Son pocos los tornos verticales que hay por Mendoza, dando sí, vuelta. Sí. Por eso me arriesgué a tirarte un nombre. Está bien.
¿Alguien más que quiera compartir la experiencia del trabajo práctico, dudas, lo que quieran? El trabajo práctico 5. Miren que está esta oportunidad y que a partir de ahí ustedes tendrán, de esta oportunidad tienen que hacer las cosas, retocar todo lo que es el trabajo práctico que han hecho. Si con lo que hemos dicho han detectado algún error, modificarlo. Lo que ya vamos a ver, a lo mejor que vamos a habilitar otro el link para que puedan subirlo a los que ya lo han entregado y han detectado errores. Vamos a subir un nuevo link para que lo vuelvan a enviar. O no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir dentro donde está el trabajo práctico. Vamos a subir una herramienta para que ustedes pongan un link. El trabajo práctico, colóquenlo en un documento colaborativo de Drive y pongan el link nada más. Y asegúrense de que nosotros, o sea, que habiliten la edición para cualquier persona que tenga el enlace. Así nosotros directamente de ese enlace lo vamos a ver y vamos a remarcarles en el mismo documento para que no se haga lío, que nos manden, nosotros corregimos, se lo tenemos que volver a mandar. Entonces directamente ahí nosotros ponemos las apreciaciones y ya les queda en el mismo documento. ¿Bien? Es decir, con lo que hemos visto ahora, revéanlo, terminen de corregir todo. Nosotros vamos a poner esa herramienta para que ustedes pongan los diferentes links y después de eso, bueno, lo envían, después de arreglarlo, vamos a nosotros volver a verlo. Si hay algún detalle, se lo vamos a colocar, lo corrigen y ya estaría esta actividad realizada. Es solamente el 4. O si querés, Lucas, lo hacemos para todos. Porque los otros, el TP3 globalmente está bastante bien. Sí, bastante O sea, bien. eran esos detalles que les dije que, bueno, si los han detectado ahora, corríjanlos. Así ya queda bien. Eso ya. Pero lo que veíamos que había un poco más de problema era en este trabajo práctico y quisimos hacer esto para que todos podamos aportar a quienes no tuvieron la experiencia y también, bueno, dentro de los que tuvieron la experiencia, algunas apreciaciones que les podíamos dar nosotros. Y bueno. Sí, exacto. El trabajo práctico más complejo es el 4. O sea, y ahí es donde más le podemos aportar, agregar valor ahí en algunos comentarios que le podemos, vemos que le podemos hacer en cada punto, porque hay muchos puntos por desarrollar y algunas cuestiones a tener en cuenta, que pueden ser cosas que sean para corregir, que bueno, son las que estamos hablando acá, básicamente en términos generales lo que hemos visto, sino algún comentario para agregarle a su y que lo pueda incorporar a su conocimiento, pero sobre todo con el trabajo práctico hemos detectado esto y sabemos que es el más complejo, todos los años es el más complejo y es el que amerita un poquito más de tiempo y amerita un poco más el ida y vuelta, digamos, con ustedes. Por eso Mauricio está diciendo que le vamos a dejar alguna forma para que puedan subir algún link que nos den las credenciales correspondientes para que se lo podamos editar y le podamos dejar los aportes en el caso que sean necesarios. Si no es necesario, va a estar bien y va a estar aprobado y listo. Así que bueno, es solamente ese breve comentario, digamos. Sí. Yo la verdad que no recuerdo bien cómo venía el cronograma, pero que sí. atrasamos todo un poco, pero para el lunes que viene entréguenlo, pues es bastante sencillo, no es la gran cosa. Lo importante que evaluamos acá también es, bueno, obviamente que estén entregados todos los trabajos prácticos, es una cátedra promocional en ese sentido, pero lo que priorizamos también es que el proceso de aprendizaje a ustedes, que les quede bastante conocimiento y que les quede lo que más pueda a ustedes, en la mochila de ustedes, porque son herramientas para ustedes, esto no es para nadie más, digamos.
el que incorpora esa herramienta va a salir un poquito más formado en ese sentido. Entonces priorizamos eso, priorizamos el proceso de aprendizaje que puedan adquirir en cada uno de los trabajos prácticos. El 5 lo vimos también el lunes pasado, que hicimos varias consultas que algunos tenían, y lo que también son las dudas frecuentes que suelen suceder, digamos, pero bueno, si quedan alguna otra consulta, lo vemos, no hay problema. Sí, lo que queremos recalcarles también es que, como ustedes habrán notado, nosotros no los estamos empujando a hacer nada. Es propio mérito de ustedes lo que saquen de aquí. Nosotros estamos a disposición para brindarle todo lo que está dentro de nuestro alcance. Ustedes tienen que ser conscientes de su propia formación. O sea, si quieren sacar la materia, la van a sacar, no hay ningún problema. Pero el tema es después cuando estén afuera. Cuando los problemas afuera no los sepan resolver. A la manera ahí que no los vamos a estar. resuelvan. Claro. Y ahí no vamos a estar nosotros. Entonces la manera en que los resuelvan no sea la óptima, o los empiecen a mirar con mala cara, o presenten un informe que no se entienda. Entonces, nosotros no digamos, no tenemos digamos, las ganas de perseguir a nadie. Ustedes ya están en 5º año y saben lo que hacen. Son prácticamente ingenieros y tienen que empezar y actuar como tal. Entonces, ustedes van a aprender lo que ustedes vean que les vaya a servir y lo que quieran aprender. Si saben o no saben, bueno, se va a demostrar en la cancha, digamos. Sí, una forma de decir que no vamos a estar nosotros, no vamos a estar, ustedes van a tener una reunión, le van a preguntar, ingeniero, ¿cómo hacemos esto? Y ahí no vamos a estar al lado de ustedes, pero en el caso que tengan dudas, consultas, preguntas, en algún momento, incluso después, cuando están recibidos, no hay problema, ya saben que todo el mundo sabe que cuenta con nosotros, con Mauricio, con Pablo, conmigo, en hacer consulta permanentemente. Recibimos consulta de egresados para ayudarlos, colaborarlos, y que eso es moneda corriente para nosotros, que estamos en la parte privada, así que eso cuenten. Lo que decimos que no van a contar con nosotros es cuando los agarran en una reunión y le dicen, ingeniero, ¿y usted qué opina? Y ahí sí, no está, salvo que digan, me dejan hacer un llamado por teléfono, no vamos a poder estar en esa reunión con ustedes básicamente. Pero bueno, ese es para que les quede la idea en términos generales. De nada. Bueno, chicos, si no hay más consultas, están liberados. Profe, perdón, reitero, el TP4 entonces se lo dejamos como un link conectado a Drive para que ustedes lo puedan corregir. Ahí donde la misma entrega abajo le vamos a poner para que suban el link ahí y nosotros podamos marcarle algunas apreciaciones. Ok, porque también que se puede como enviar la entrega, quizás directamente enviando el link directamente o como comentario. El tema es que, bueno, tenemos que ir buscando, no es cómoda la plataforma. La plataforma, ¿no? Es bastante incómodo, tenemos que ir buscando. Entonces vamos a dejar un documento o un Excel o algo así, ustedes suben el link, chao. Y listo, ok, perfecto. Perfecto, profe. Profe, ahí hice yo una consulta en el mensajero. No sé cómo van a ser las próximas 2 clases, que según cronograma estaba planeadas 2 visitas. Al menos no aparece ningún otro detalle. Eso lo dejamos, digamos, en suspenso porque no sabíamos cómo iba a ser el panorama. Pero tampoco, o sea, la única clase, nosotros nos preguntaron a principio de año si necesitamos alguna clase presencial y le dijimos que lo único que nos importa por lo menos es visitar los talleres del ITU, pero obviamente está fuera de lo que es la institución de la Facultad de Ingeniería y no dependía de la institución en sí, y entonces lo dejamos, digamos, dejamos disponible esos 2 días, pero no hemos logrado poder, digamos, realizar ninguna visita presencial este año. Entonces se van a reemplazar ya sea por más clases de este tipo de apoyo o... de todas maneras, el
el trabajo que se realizó con la FIMAC, que fue un trabajo también, digamos, complementario, era un tipo de visita. Esas visitas antes las hacíamos en el Arena Maipú o en, digamos, en el, ¿cómo se llama? En el predio que está cerca de la Casa de Gobierno, se me fue, el Centro Congreso de Exposiciones, digamos, esa visita, bueno, fue virtual ahora y se realizó ahí en ese momento y, bueno, fue parte de una actividad visita virtual. Eso fue respecto a lo que está en el cronograma, digamos, fue una expresión de deseos. Sabíamos que íbamos a estar muy complicado, pero la queríamos dejar planificada por si había media chance de ir a algún lugar. Y bueno, la verdad que hasta ahora las chances no están comentadas, digamos, en el sentido de que se puedan realizar, ¿sí? Están con actividades presenciales e incluso menos todavía. De todas maneras, nosotros, después de que se termine, si terminamos y seguimos así, nosotros vamos a tratar de gestionar para algún momento cuando se levante, y bueno, obviamente no va a ser obligatorio para ustedes, pero el que quiera participar o si hacemos digamos, un listado mínimo de alumnos que quieran ir para conocer o algo, vamos a seguir gestionando algún tipo de visita cuando obviamente sean habituales, pero bueno, hoy en día está muy complicado hacer visitas presenciales. ¿Alguna otra pregunta? Última consulta, profe. O sea, deberíamos terminar entonces hasta el TP5, no habría un TP6. Sí, hay un TP6. Igual no es nada, o sea, no es un trabajo práctico largo, es cortito. Ok, perfecto. ¿Dónde están esas consignas, profe? ¿O todavía no han dado? Hoy lo subimos. Ah, ok, perfecto. Es bastante sencillo, no se hagan problema. Y bueno, si quieren darnos ahora también una sugerencia de algo, háganlo, no hay ningún problema. Esta es una cátedra abierta y también nos gusta su opinión de cualquier cosa, de los trabajos prácticos, de las metodologías, de los materiales. Cualquier sugerencia la pueden hacer en cualquier clase. Nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia de ustedes. ¿No? En cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Le hago una consulta. El examen de la última semana de junio sigue en esa fecha, ¿no es cierto? Sí, por ahora sí. Perfecto. Porque ya el examen global, sí. Posteriores ya hay que entregar sí o sí las notas, o sea, estamos ahí, el global quedó ahí. Listo. Excelente, entonces. Gracias. Un poquito más largo y con todos los temas. Perfecto, profe. Sin dudas, muchas gracias. Listo, que anden bien, chicos. Bueno. Hasta luego, profe. Consulta. Chao, hasta luego, profe. Chao. Suerte. Chao, hasta luego.